invitó además al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad procesal. Por estas consideraciones, este órgano constitucional resuelve lo siguiente. de Abogados de En Piura, primer casilla lugar, se electrónica declara 1441, parte domicilio procesal en el Girón Callao 369, oficina 102, Piura, correo electrónico gmail.com, número de celular 998-775-635. de los delitos contra la vida y el cuerpo de la salud en las modalidades de homicidio culposo agravado, participo como en defensa agravio conjunta de del los letrado del ciudadanos Gato Sánchez Juan Vidal Gilberto Palanca con Chávez, registro Dayana KB352 Jimena y Madat Hernández Cobran. Mendoza, Nidia Judith Andrade Cabrón, Galileo Galilei Mendoza Calderón, Buenos Guadalupe días, señor Belén juez Río supremo, buenos Rondán, días a todos los Irene presentes. Yáñez La abogada García Leila Fernández Laís Mendoza Roca, Vargas, con registro del Elizabeth Colegio de Pérez Abogados de Ramírez, Lima y 63259, por la presunta Sinoe comisión del delito de lesiones 23925, culposas agravadas domicilio en procesal en agravio de los Gabriel Derby, ciudadanos Buenos días, Abelardo Pública Vidal Penal, abogada Liliana Sosa, teléfono celular Rosales 956-300-194, correo electrónico almandos.vargas@gmail.com. domicilio procesal en calle Purima 461 Piura, número de contacto Walter Reinaldo 917-918-687, defensa necesaria, gracias. Ya tiene abogado particular, doctora, se agradece su participación, puede retirarse de la plataforma. mandato de prisión preventiva por el plazo de 7 meses Bien, ahora en sí, contra del señorita citado Destani, su nombre, por favor. el cual deberá computarse desde la fecha de su detención en Señor flagrancia. juez, muy buenos días. Señor juez, buenos días. Efectivamente, por parte de la Procuraduría, Hasta el 2 de febrero del 2017 se dispone también ordenar el intercambio inmediato del procesado en el establecimiento penitenciario que tiene la autoridad pertinente, usándose para tal efecto los servicios de la forma más Domicilio real. Finalmente se notifica a todos los concurrentes en este Ministerio Público. Número celular. Señorita magistrada, el Ministerio Público está conforme con el mandato de prisión preventiva. Interponemos recursos de Nombres de apelación padres. dentro del plazo de ley por Robert caso Johnny conseguido. Indaba Ponte y Germania Bien, Mercedes defensa. Feria Guerrero. ¿Tiene hijos? Interponemos Sí. recurso de ¿Cuántos? apelación en todos los... 2 niñas, ¿Edad? Con 11 todos y los 9 años extraños. respectivamente. Bien, ¿Casada, soltera, divorciada? Divorciada, señor juez. en ese sentido, se procede Bueno, a falta de pedir acreditarse, la ¿verdad? resolución que continúa Entonces, número Buenos Parte días, agraviada. puede acreditarse. abogado de la por favor. parte agraviada. Muchas Ya, gracias. acredítese, doctor. Por el 4 Ministerio Público, Naúl Pablo López Jesús del Saavedra, Río Altamirano, letrado fiscal Edson adjunto Jones supremo de Saavedra primera Resto, Fiscalía arranca 12 Suprema de Especializada en febrero delitos cometidos por 2026 funcionarios los públicos. procedidos estando al recurso Domicilio procesal en interrogatorio interpuesto Avenida tanto Bancay, cuadra por 5, el piso representante 8. del Ministerio Público como la defensa. Casilla electrónica El procesado y consecuencia se resuelve tener por domicilio 30 y interpuesto correo el electrónico recurso celebrado por el representante del Ministerio Público en el extremo del plazo Bien, el de la Ministerio Interior ha medida, sido notificado en su casilla así electrónica como de la defensa 583, del día 13 de procesado julio del en año todos 2026. Doctora Almandoz tiene el uso de la Estando palabra. presente 15 todos los minutos. casos procesales y debidamente notificados, está la Gracias. audiencia, el fiscal oralice su A fin de requerimiento que y coacción, por Bien, favor. se interpone sección de Bien. improcedencia de Gracias. acción. En este caso se denuncia a Elena Mercedes Revilla Menéndez, a quien se le imputa ser cómplice secundaria del delito de cohecho activo. Señor juez, en esta carpeta fiscal y a su vez de violencia contra la seguridad en agravio de su fiscal tercera López Saavedra Naúl, en su y a oportunidad su vez del de la Ministerio Procuraduría del Siendo Ministerio las Interior. 3 Por el ha particular, concluido lo siguiente, que se le Ministerio atribuye a Público, Elena Mercedes atendiendo Revilla a que se Menéndez, encuentra ante su abogada de despacho Oscar Javier el Peña, requerimiento de Buenas proceso tardes, inmediato y Buenas los tardes. actuados, los cuales ya han sido Buenas por tardes, trasladados doctor. también 8 de marzo del a año la defensa de la parte 2018. agraviada, no va a ser Robert una Dicha Mancilla, oralización, de quien digamos, entonces fue el literal del presidente de la requerimiento como Corte tal. Superior de Lo que va a hacer Justicia es del Callao, a fin de una entregarle narración un sobre de cronológica dinero debido a para que pagar existen el 3 sucesos almuerzo en el que presente tendría requerimiento Walter Benigno y Ríos sobre el Montalvo particular con los va a integrantes de determinar la Sala punto por Penal de punto al respecto de Apelaciones de cada uno de dicha estos Corte. sucesos. Ello Sí, en no me atención voy a a que en separar de esta los sala hechos se ni de los hechos que conocían obran dos procesos. en el descrito de requerimiento ni los que obran dentro de la 2651-2014, carpeta cuaderno fiscal, 80, referido ya al que caso Kendo, consideramos y que el no podemos limitarnos expediente únicamente a lo que se describe 1079-2014, en la parte inicial del proceso. guión Todo está 94, referido al caso vinculado, Pachacútec, digamos. ambos Con lo que procesos aparecen los actuados se le que dicen los hechos que se van a se oralizar. seguían en contra del Ya, empresario Oscar Javier Peña Bien, ¿alguna Aparicio. oposición? ¿Abogado Esta es la particular? imputación que se le ha realizado a mi Señor patrocinador. magistrado, Entonces, como nosotros podemos tenemos advertir, como señor premisa magistrado, que en una excepción de habiéndose improcedencia de la formulado el imputación para su requerimiento, que va a calificación, realizar solamente su debemos requerimiento, valorar la imputación que no ha se va sido a salir de los señalada hechos, por el Ministerio Público y en la va a pensar disposición de de manera cronológica los formalización hechos, ¿no? Sí, o en la atendiendo acusación a que inicial del existen caso. varios sucesos dentro de En la el
misma la presente intención. carpeta Ok. fiscal, pues solamente nos vamos a basar para Bien. la Ok, alegación de gracias. esta excepción Primer en la punto, lo formalización que se y va en a la determinar por disposición parte de del Ministerio precisión de Público es imputación acreditar al realizada respecto de la pues legalidad debido de a la la etapa intervención policial, correspondiente. como parte Como la podemos narrativa advertir de de esta la imputación investigación. que ha sido El Ministerio Público precisada considera en que el este primer acto, aspecto pues que esta corresponde contiene analizar consiste en únicamente determinar si una la actuación descripción de desplegada por coordinaciones el suboficial logísticas Alexander que se Hernán López atribuyen Saavedra a mi se encontraba patrocinada, amparada por el ordenamiento pero jurídico. no se describe de manera concreta De cuál los hechos habría se tiene sido el acta de el intervención acuerdo policial ilícito conocido por ella. eh, ¿Cómo habría donde tomado el suboficial López conocimiento de esta Saavedra supuesta finalidad corruptora y qué conducta específica habría realizado realiza Elena una Mercedes intervención Revilla Menéndez a un con vehículo, el conocimiento y mismo que voluntad tenía un de conductor conduciendo favorecer sin este cinturón de acto de seguridad. corrupción? Es ahí donde Se surge evidencia esta la imputación primera que esta está intervención. limitada El mismo a que al atribuir escuchar coordinaciones las materiales sin llamadas de describir en la audiovisuales por parte del imputación efectivo policial, elementos objetivos y no se detiene subjetivos y continúa su marcha. indispensables para poder Ante ello, contribuir a el una efectivo conducta policial de tuvo que complicidad interrumpir la secundaria. huida de Por lo este tanto, lo conductor, que se puede anteponiendo la advertir motocicleta de a esta fin de que imputación, que aún proceda incluso con la intervención. aceptando íntegramente los hechos que imputa En el ese Ministerio sentido, se tiene Público, el pues vehículo no permiten AU8, afirmar AU658, una conducido por conducta Arcadio Miranda Rodríguez, quien típicamente transitaba sin relevante. hacer uso del cinturón Solamente de el seguridad. acto que se le atribuye Como a mi consecuencia de dicha infracción, el patrocinada efectivo es de policial realizó coordinación las señales inmaterial, reglamentarias para que el más no conductor se detuviera inmediatamente descarta, su vehículo. no se describe ninguno de los elementos objetivos y Una vez subjetivos detenido el con la automóvil, finalidad de el efectivo encuadrar policial este inició hecho el en un procedimiento regular delito de de fiscalización, corrupción, solicitándole su específicamente documentación un delito correspondiente de al conductor. cohecho, y cuál habría Durante dicha sido intervención, específicamente esta advirtió que este atribución, presentaba signos esta evidentes conducta compatibles ilícita de mi con el consumo de patrocinado bebidas para que en su alcohólicas, tales calidad como el aliento de alcohólico, cómplice dificultad para secundaria expresarse y ojos permita enrojecidos. Como atribuirse consecuencia de una tales conducta observaciones, penal. la actuación policial Pero por dejó de otro limitarse lado, únicamente a la señor constatación magistrado, también, de una además de infracción cuestionar administrativa esta y falta de pasó elementos en la legítimamente a la averiguación imputación, inmediata se debe de un tener hecho de en relevancia cuenta penal. pues que, como sabemos, esta Posteriormente, el examen de complicidad dosaje etílico requiere la practicado al existencia de un conductor hecho Arcadio principal Miranda típico, Rodríguez ¿no? Por lo determinó tanto, que si este el hecho presentaba principal 1.37 carece de gramos de alcohol por relevancia litro de penal sangre, o ha sido corroborando declarado efectivamente la precisión atípico, inicial pues advertida la por el efectivo imputación que se policial durante la sostiene intervención. a un cómplice En secundario consecuencia, pues desde ese recae en los momento en mismos particular efectos. que se ha narrado, En mérito a ello el efectivo corresponde policial se hacer encontraba desarrollando referencia una actuación a funcional lo resuelto dirigida ya por no a la Sala controlar una Penal infracción reglamentaria nacional de permanente tránsito, en el sino también a expediente verificar la presunta comisión del delito de conducción en 300-73-2024 de estado la de ebriedad. Corte Suprema en relación a estos hechos en esta La carpeta norma fiscal, aplicable a este en la suceso cual la primigenio Corte Suprema ha versa señalado en el artículo en respecto 166 a de la uno de Constitución los Política del integrantes Perú, de que la establece Sala como Penal de finalidad Apelaciones, fundamental en las cuales que la Policía supuestamente mi Nacional garantice el patrocinada cumplimiento de las prestó leyes, mantener y colaboración para un restablecer el acto orden corruptor, interno y prevenir la ha comisión de delitos establecido e investigar que el acto aquellos hechos jurisdiccional que que revisan de constituía relevancia la penal. supuesta contraprestación del A su vez, tiene el beneficio decreto legislativo carece de relevancia 267 criminógena de la y Ley de la Policía Nacional del constituye Perú, un que acto reconoce entre las funcional funciones neutro. esenciales de la institución Entonces, policial la no prevención puede e subsistir una investigación de imputación delitos, de el control del complicidad cumplimiento de las normas secundaria legales y respecto de reglamentarias, quien así como la habría ejecución de las realizado actuaciones una necesarias para coordinación preservar el material orden público. para un supuesto En beneficio consecuencia, el cuando efectivo ya policial la actuó dentro del finalidad del marco de acto ha competencias sido expresamente declarado atribuidas por atípico. la Tenemos que tener en cuenta Constitución que y la estamos ley. frente a un delito de corrupción. En el caso concreto, Ahora, la la acción doctrina tuvo origen de una en el infracción Acuerdo Plenario objetiva al Reglamento 2-2011 Nacional de ya Tránsito, claramente consistente en se que ha el conductor establecido Arcadia cuáles Miranda deben ser Rodríguez los límites de circulaba una sin hacer imputación uso de su cinturón de de seguridad. la conducta específica Posteriormente, cuando estamos el conductor referidos a un desatendió acto estas señales accesorio como reglamentarias es por en el este efectivo caso. policial Por lo para tanto, si detener el la acto marcha del vehículo, jurisdiccional obligando a que este a realizar una constituía la maniobra para finalidad del lograr la beneficio intervención atribuido correspondiente. ha sido Una vez iniciada declarado la por la intervención, el Sala efectivo Penal policial Permanente como un advirtió acto los signos funcional compatibles con conducción de estado de legítimo, un ebriedad, acto lo mismo que fue socialmente corroborado obviamente permitido posteriormente con y el dosaje carente de etílico. relevancia En criminógena, ese sentido, la actuación resulta policial jurídicamente evolucionó imposible legítimamente desde una sostener la intervención administrativa subsistencia de una imputación hacia de la complicidad averiguación inmediata de un secundaria hecho con relevancia penal. constituida precisamente en que el acto Es estaba decir, de estos referido a elementos de este comisión beneficio. que se tienen en la carpeta Ahora, fiscal y de los no hechos estamos primigenios que se vienen pretendiendo que narrando se al extienda respecto de la intervención, automáticamente los efectos subjetivos de la se encuentra decisión objetivamente favorable que acreditado se de que el oponía a la suboficial Sala Alexander Hernán Permanente López en una Saavedra excepción de inició la procedencia de intervención acción ha vehicular como resuelto consecuencia en favor de una infracción Orlando Tapia al Burra, Reglamento Nacional de Tránsito, sino precisamente lo que ya que este queremos, atendiendo a que ya estaba la Sala conduciendo ha sin utilizar el establecido cinturón de que seguridad. el acto propio Ese es por que donde se parte, constituye señor la magistrado. finalidad del acto corruptor
ha sido declarado atípico sea Por considerado otro lado, al también respecto de la para esto. legitimidad del control de identidad En policial. consecuencia, señor magistrado, tenemos que Ahora, tener en cuenta pasando del de que, primer en punto, principio, respecto de la la imputación legalidad del de la Ministerio intervención, Público el como cual para el tal Ministerio Público ya fue no superado, contiene todos los elementos procederemos del a delito de averiguar cohecho si el activo requerimiento de específico. identificación Lo formulado por único el que ha suboficial realizado Naúl el López Ministerio Saavedra a la Público investigada es Johanny Yesenia señalar Linda una Ofelia se encontraba coordinación amparado por el artículo material 205 del realizada Código Procesal supuestamente Penal, por mi o si patrocinada. este constituyó Esto en primer lugar, efectivamente un acto lo arbitrario. cual no nos permite El Ministerio desarrollar Público sostiene que sí, que efectivamente cuáles efectivamente son se da, sino a la los existencia de elementos del circunstancias tipo penal objetivas del delito advertidas de cohecho durante, activo específico, no antes ni incluso después, en sino una acción durante de complicidad la secundaria. intervención policial que Y ya en hemos segundo dicho lugar, consideramos legítima. precisar Que hicieron que ya obviamente la Corte necesarias Suprema ha su señalado que la plena finalidad identificación. de esta contribución que habría Sobre el contexto, dado mi como se ha desarrollado patrocinada ya ha sido en el capítulo considerada precedente, un acto el suboficial atípico, no era Alexander Naúl ilícito. López inició una intervención Entonces, legítima este al advertir que el supuesto conductor aporte estaba conduciendo secundario, porque sin la cinturón de Fiscalía lo ha seguridad. considerado así, secundario, Se si detuvo no el tenía vehículo, una finalidad se ilícita, practicó, si se era advirtió atípico, ¿de qué conducta los típica signos visibles de estamos conducción extraordinaria hablando y le e incluso estamos se sometió al atribuyendo a dosaje mi correspondiente patrocinada? con posterioridad. Es por En ese eso, contexto, señor cuando el magistrado, efectivo que se ha policial desarrollaba planteado la esta excepción de intervención respecto del improcedencia de conductor acción y únicamente y del solicitando conductor, a su despacho que sea la declarada investigada fundada y en Johanny Yesenia consecuencia Lindao se archive la descendió imputación voluntariamente del realizada vehículo en e contra intervino de directamente Elena en la Mercedes actuación Revilla policial. Menéndez Ella se en un encontraba como título de pasajero imputación en de el asiento complicidad posterior del secundaria en el vehículo, delito de no en el del cohecho costado. activo específico. Conforme se Que aprecie en un concluye. registro audiovisual que pasaré a exponer posteriormente al requerimiento, si con su venia y con la de la defensa, si no hay oposición de la defensa, Gracias, doctora. la investigada no Doctora permaneció Altamirano como una tiene el uso simple de la palabra ocupante del también por el vehículo, mismo tiempo, 10 minutos. sino que cuestionó reiteradamente la intervención policial, exigió explicaciones al efectivo policial, invocó permanentemente su condición de fiscal y manifestó que se comunicaría con los superiores. Se Estamos en aproximó una constantemente al efectivo investigación policial que desarrollaba la intervención y profirió expresiones ofensivas en la como, cual y disculpe no a solamente su se persona y encuentra los demás, la oye, tú recurrente estás Elena bien nuevo, Mercedes Revilla y Menéndez. mantuvo una actitud Caso. confrontacional durante todo Están el procedimiento. comprometidos otros dos jueces superiores. La Habría tres propia jueces superiores. declaración del efectivo policial interviniente El tema es que coincide dentro con lo de observado en el la- registro audiovisual, que pasaremos a exponer de con los posterioridad, hechos señalando que que se la investigada encuentran interfería en el en el normal ámbito desarrollo de de la la organización intervención, criminal o cuello invocaba blanco del influencias derivadas de puerto, su cargo, liderado por no Walter guardaba la Río distancia Montalvo, necesaria respecto a la expresidente de la diligencia Corte y de mantenía una Callao. conducta hostil. Asimismo, la Se propia suscitaron investigada declaró una serie posteriormente de que diversos momentos antes de la favores a determinadas intervención personas a que se cambio de realizaba, ciertas dádivas. esta se encontraba compartiendo con el Claro. conductor Arcadio Miranda Rodríguez y Y es su así que pareja, que uno de venía como estos copiloto, en un restaurante, pretendientes o que retirándose acudió todos a solicitar juntos del mismo favores vehículo. a efecto que Eso resuelva es lo que se casos puede a su advertir de favor la manifestación de la misma fue el investigada. empresario No es Oscar algo que se Javier incorpora Peña al Ministerio Aparicio, Público como parte del cual la de la recurrente declaración del Elena Revilla interviniente. Menéndez era su abogada. Finalmente, Entonces, lo en el cual interés obviamente se infiere de que al haber emitieran estado compartiendo actos juntos, jurisdiccionales procesales a su se tiene favor, que es que Arcadio Miranda contactaron a Rodríguez Walter Río tenía Meléndez para que este 1.37 gramos de convenza alcohol a por los litro de integrantes sangre, de la sala de confirmándose apelaciones, objetivamente que la acción policial ¿no? ya se encontraba dirigida a la averiguación inmediata de un hecho Entre ellos, ya no Elizabeth Pérez del Castillo, ámbito administrativo al respecto del cinturón, sino ya de relevancia penal, lo cual obviamente fue comprobado, ya que incluso que también está ese investigada. delito, aparte de que estamos acá presente, el de Arcadio Miranda En este caso, Rodríguez, Alfonso ya pasó Payano, que audiencia de para proceso descanse, inmediato, ya hubo una aceptación de los como juez cargos superior, y se sometió a un principio de oportunidad. a efecto de que resolvieran a su favor. Al respecto Para de la lo existencia cual de razones se objetivas coordinó que en justificaban fecha el requerimiento 28 de de marzo identificación de la investigada. del año 2018, un almuerzo Los en el elementos de restaurante comisión La que han sido Cúpula, incorporados en la del presente Hotel carpeta Sheraton, fiscal donde Walter permiten advertir que el Ríos requerimiento de identificación iba a no fue consecuencia de la condición de condicionar la pasajera de la conducta de investigada. estos Por el magistrados contrario, superiores a obedeció efecto a de la que forma que ésta decidió dictaran intervenir o emitieran actos durante una procesales a actuación favor de policial, Oscar, ya que se encontraba orientada a la favor averiguación de un del hecho con mal relevancia empresario penal, como le mencioné anteriormente. En efecto, se encuentra Oscar Javier objetivamente Peña acreditado que Aparicio, para el cuyo conductor fue efecto se intervenido efectuaron inicialmente por coordinaciones a el reglamento través de del tránsito, también ya investigado, que conocía sin mi cinturón de chofer seguridad. de Walter Y Ríos además Micha, desobedió las señales de John detención. Walter Micha, Durante la para intervención, el efecto de que efectivo quien policial advirtió tenía signos que evidentes de sufragar debilidad. ese almuerzo Sí. era En no ese otro preciso que contexto, la Oscar investigada Javier Peña descendió Aparicio, que para voluntariamente esa del fecha se vehículo y encontraba comenzó a en el país interferir de Alemania, directamente por con la lo cual actuación la policial, entrega del cuestionó dinero con el reiteradamente cual los se motivos de la iba intervención, exigió a explicaciones al condicionar efectivo o a policial, invocar invocó su condición de fiscal
manifestó instigar que se comunicaría la con los superiores del conducta de los efectivo jueces policial. superiores a favor de Oscar Peña Se Castillo, lo tenía aproximó que pagar el constantemente al lugar donde empresario. el ¿Y policía cómo le hacía realizaba la llegar el intervención. dinero? A través de su abogada, Mantuvo una actitud Elena institucional Revilla durante toda Menéndez, la quien le investigación y alcanza profirió a expresiones este señor ofensivas Micha contra el Castillo, efectivo policial, entre ellas y la con que ya el he cual mencionado realiza anteriormente, que no voy a coordinaciones repetir. entre el 27 y el mismo Y teniendo 28 de marzo, incluso, de según las acuerdo a las comunicaciones. imágenes del video que Entonces, la podemos imputación, visualizar, señor Debates, es que esta tuvo que ser de manera contenida precisa, físicamente por la otra pasajera de es no sexo haber femenino, efectuado función jurisdiccional, alejándolo del efectivo es haber policial, coordinado y quien, como se facilitado puede la observar, entrega del tuvo que dinero retroceder destinado a del sufragar lugar el inicial almuerzo de la del 28 de intervención. marzo El lugar de la del 2018, intervención ofrecido inicia a estos en la magistrados que puerta del conocían conductor. proceso de interés Ante la de Oscar llegada del Javier Peña investigado, Aparicio. la confrontación, Entonces, las amenazas, los decir que la y conducta cuando de ya otro comienza a investigado, convertirse en una intervención ya porque la física, abogada de la se recurrente nota del video está haciendo que el efectivo policial referencia comienza a al retroceder recurso de y ya no apelación se encuentra recostado en la puerta del conductor, ya se encuentra a unos 377-024, metros de distancia que del está frontis, referido, un de la momento, parte del por favor. parachoque del frente del vehículo. Es decir, él tuvo que mantener su distancia a fin de alejarse de cualquier tipo de agresión física Está referido a u Orlando otra Tapia Burga, pudiera al realizar la cual investigada, la misma que fue sala, contenida por la pasajera. la sala penal permanente, revocando una decisión de primera instancia, Bien, declaró digo fundado reiteradamente la a decisión de exhibir su procedencia de documento acción. nacional de identidad. Siguió todo debates. Bien, la conducta Eso de la fue el 10 de octubre investigada del año pasó a 2025. integrar Pero en la misma la fecha averiguación del hecho punible. declararon infundada Ahora, la sobre la apelación supuesta efectuada averiguación de por un la hecho también punible, juez que es lo que superior, exige emperatriz el Elizabeth tema Pérez del control de Castillo. identidad, tipificado en el artículo 105, porque no estamos hablando del otro Y supuesto de una confirmaron prevención, la resolución de que, una comisión le delictiva, sino declaró estamos hablando de infundado. la averiguación de un hecho Entonces, punible. Esta se limita únicamente a la ¿en qué constatación quedamos? Que es de los un acto elementos típicos del que el delito. acto El Ministerio jurisdiccional Público era un considera que acto esa es una interpretación propio errónea y y deficiente, con puesto que comprende ajenidad también delictiva la de reconstrucción uno, pero no objetiva de de las otro. circunstancias en que Seamos dicho hecho fue precisos. advertido, investigado y es más, Se le documentado declara por la autoridad fundada la policial, porque excepción de todo lo que está improcedencia de ocurriendo acción en ese momento, en a ese hecho, Tapia, posteriormente tiene por que ser cuanto él documentado en un acto recién de intervino intervención a partir policial, del 2 donde de se tiene mayo que identificar a las partes que del año intervienen 2018. para posteriormente dar a Pero conocimiento al Elizabeth Ministerio Pérez Público. Castillo Esa es interviene la desde matriz de toda marzo del año investigación. 2018. Por lo tanto, Es por no es eso solamente que le dice, bueno, específicamente para el circunscribirnos señor Tapia Burga, él intervino después o en atendernos el a lo que concesionario de la respecta a la casación. comisión del hecho Pero los punible actos anteriores o a sí intervino recabar Pérez obviamente los Castillo, por elementos tanto, típicos su del delito, conducta no puede sino también a decirse dejar que era un constancia de acto todo lo que esté meramente ocurriendo al funcional momento del hecho. y con ajenidad En el presente caso, la al actuación hecho desplegada delictivo. por la No, investigada porque Elizabeth Pérez pasó a Castillo formar acudió al parte almuerzo de no ese solamente a contexto uno, sino a fáctico, varios, no con porque Walter fuera Castillo, autora del delito investigado, específicamente en este, sino porque sufragado decidió por intervenir el empresario activamente en Oscar una Javier Peña diligencia Aparicio, policial legítima, cuyo dinero cuya para el finalidad almuerzo era fue alcanzado y precisamente averiguar coordinado la por la existencia de un recurrente hecho punible. Elizabeth Revilla Meléndez. Es por eso, señor de todo debates, Su que conducta se le ha dejó de ser atribuido, jurídicamente irrelevante. por eso Por que el se le ha contrario, se convirtió en un atribuido hecho que debía ser correctamente el delito individualizado de e incorporado dentro de la actuación policial. cohecho activo específico Es en menester precisar condición en de este cómplice momento de secundario, que claramente lo dice, al momento que se realiza la intervención fue al a los que de conductor. cualquier otro modo hubieran No se dolosamente pidió prestado identificación ni asistencia. de la pasajera que se encontraba al Efectivamente, costado del prestó copiloto, asistencia ni para que del se investigado que efectuara se el encontraba en la parte cohecho posterior. de parte de Oscar Javier Peña Aparicio a Es los más, magistrados para que descendieron ambas resuelvan del a su favor. vehículo y la intervención seguía dirigida únicamente al conductor. Puntualmente, en la pese a que se encontraban disposición al 14 costado de en el lugar de la precisión de los intervención. hechos, Es decir, disposición de no había fecha ningún 15 de tipo de octubre del relevancia año respecto a estas 2024, personas. Es recién cuando la en investigada la página interfiere, 136, cuando se recién hace pasa la a ser imputación parte de, específica a la y es señora donde ahí Revilla se solicita Menéndez. su documento nacional de identidad. Haber entregado un Bien. sobre dinero para pagar el almuerzo que Precisamente tendría es por presidente ello para que el los efectivo efectos que ya policial hemos mencionado. manifestó en su declaración Esta que la conducta, investigada señor Debate, interrumpía sí el normal consideramos desarrollo de que la entra intervención, dentro del increpaba la dentro actuación del policial, capítulo de invocaba complicidad influencias secundaria derivadas de su dentro condición del de título fiscal penal de cohecho y activo mantenía específico. una Entonces, actitud no hostil en podemos todo momento, trasladar una razones por las conducta cuales de se un consideró juez necesario que requerir de intervino su documento nacional de posterior identidad. para decir que no hay Lejos de delito constituir una respecto actuación de la arbitraria, abogada del dicha decisión empresario respondió a que quería circunstancias ser objetivas favorecido y para lo cual verificables en pagó el los mismo momento de la almuerzos intervención. para que Bien, Walter el procedimiento seguido por el Walter efectivo Benigno policial, Ríos de acuerdo a Montalvo lo pueda que indica el artículo Permítame la 205 expresión, del Código Procesal Penal. torcer la voluntad de jueces superiores.
¿Qué nos dice el artículo 105? Dice que establece que la identificación no debe realizarse dentro de los únicamente marcos de la imputación, cuando la persona que de está la siendo disposición intervenida número dice su 14, que nombre, se hace su precisión cargo, de los o hechos incluso en su cuanto a número todo lo de DNI, procesado, donde vive. porque no es una conducta aislada Debe realizarse mediante la de la exhibición hoy de acusada, de la correspondiente hoy documento investigada nacional de Elena identidad, Revilla debiendo Menéndez. proporcionarse al intervenido las Tenemos facilidades todo el necesarias para exhibirlo. en todo el Eso contexto siempre de y la cuando no lo investigación tuviese a la mano. contra esta investigación, los cuellos blancos del puerto. Debiendo Y proporcionar uno de estos actos efectivamente era protocolo de favorecer actuación a su otrora interinstitucional cliente, específico de control de identidad, Oscar dispone que el Javier personal Peña policial París. requerirá el documento Por tanto, nacional de señor identidad cuando Vázquez, concurran los consideramos, presupuestos señor juez previstos por el supremo, artículo 105 del Código Procesal Penal, consideramos de que no procurando resultan que esa de recibo identificación las se dé alegaciones en el mismo lugar de la intervención. de la defensa de la investigada Revilla Eso fue Menéndez, exactamente lo por lo ocurrido en cual el presente solicitamos caso, se señor declare magistrado. El registro infundada audiovisual evidencia que el efectivo la policial excepción de no condujo improcedencia de acción inmediatamente al investigado a una planteada. dependencia Hemos concluido, policial. muchas gracias. Por el contrario, en múltiples Gracias, oportunidades La le defensa de la requirió Procuraduría reiteradamente que también quiere exhibiera su intervenir. documento nacional de identidad. Sí, señor expresando magistrado, frases como, muchas gracias procedemos a por verlo, darme el uso de la palabra. simplemente identifíquese, señora. En principio nos Su vamos a DNI, tratar quiero a su identificación. dos Señora, acápitos puntuales. identifíquese. Respecto a una errónea interpretación Es respecto más, al hecho principal. En un momento el video le dice, La defensa, identifíquese, de manera y se puede ir. errónea argumentado, le dio al esa haberse declarado facilidad. la Lo único que estoy tipicidad de haciendo la conducta del es que se magistrado, identifique y por favor, si se puede investigado retirar. por el cohecho pasivo, Buscarlo, no ni pidió existe un hecho facilidades para principal ubicarlo. Simplemente se típico negó a al exhibirlo. cual la imputada pueda Asimismo, si acceder bien como manifestó ser la Eso fiscal es lo que le he Lindau argumentado. y proporcionó parcialmente algunos Sin datos embargo, señor personales, magistrado, ella la eso no imputación satisfacía contra el procedimiento la legal de señora identificación Mercedes previsto en el artículo Revilla 105. es la de Pues la norma complicidad exige la secundaria, verificación pero objetiva no por el de la identidad delito mediante de el correspondiente cohecho documento o por pasivo. los mecanismos legalmente Es el previstos. de En consecuencia, el cohecho procedimiento de identificación activo, nunca donde llegó el a culminar autor es válidamente el por extraneuro, decisión es exclusiva el de tercer la propia interesado. En investigada. este caso, Si el no se dio la empresario identificación, no Oscar fue por Javier parte de Peña culpa Aparicio. del efectivo policial. Entonces, por un tema de Fue accesoriedad, únicamente por la la negativa del conducta investigador. de la cómplice accede al hecho del cohecho activo. En Es este caso, una la entrega narrativa o que va con los beneficio, hechos y con la parte no al de... hecho Sí, pero igual debo del receptor, realizar los que hechos. sería del juez. Esa es la parte de la legalidad. Por ende, la conducta Lo que pasa es que de- estaba yendo de del manera magistrado concatenada. que Ahora, haya si me sido permite una lectura de los archivado hechos y posteriormente hago el por un tema análisis de cada uno de ellos. atipicidad, Ah, sí. no Sí, desvanece ok. Sí, en todo doctor caso Hugo. la tipicidad del cohecho activo. Me permite la intervención, El por hecho favor. principal Estaba se pidiendo mantiene, el la uso de entrega la del palabra dinero. antes. Esto ha sido El señor cometido magistrado, por Peña cuando el Aparicio. Ministerio Público y sigue requiere un vigente. proceso inmediato, el Otro punto requerimiento que debe debemos reunir tratar, las que también está en el escrito, características que o los son requisitos de la los roles formalización de neutros, la no lo voy a investigación tratar porque no ha sido preparatoria. realizado. Sí lo voy a Eso tratar es harto respecto a la sabido. imputación Entonces, lo que ha fáctica hecho o el representante del vulneración al Ministerio principio Público de acá, imputación leer un necesaria documento que se que ha no ha sido mencionado. introducido Sin como embargo, señor requerimiento. magistrado, también la defensa ha Entonces, mencionado que existe una disposición de obviamente, formalización con y el una respeto que se disposición merece de el Ministerio imputación o de Público, prisión de imputación. hacerlo Al respecto, acá diferente se ha detallado definitivamente quién incide en sería el el sujeto ejercicio del activo. derecho de defensa. En este Yo caso, pediría que vuestra Elena judicatura, Revilla ya habiendo es advertido abogada del señor eso, Aparicio. corrige Es la esta conducta, situación. Que coordinar con el disponga conductor de se la corra corte traslado a esta del defensa chofer de la de lo corte, que ha la leído entrega el de un Ministerio dinero, Público. el destino de ese dinero, que es Sí, sufragar procederé a el hacer almuerzo de lectura de los superiores, hechos, simplemente de la la sala de la acotación. Corte de Callao. El La aspecto investigación como subjetivo tal, es respecto al dolo. traer hacia su judicatura En un esto proceso el inmediato tema donde del quiero dolo, exponer, obviamente, lo que nos ha querido mencionar que no dentro de había los una requisitos del artículo fundamentación, pero sin embargo esta 446, inciso situación ya primero, sale pues la de los flagrancia actos ilícitos. y Es asimismo una el inferencia delito que se tiene evidente, que hacer de estos no actos. se va a suscribir En únicamente, consecuencia, señor obviamente, a lo que está en magistrado, el requerimiento. Por eso acompañamos los actuados. Si no, el hecho simplemente se le envío el subsume requerimiento y con formalmente eso en el tipo decidimos. de cohecho Sin embargo, activo, atendiendo a la formalidad que específicamente en expresa la condición la de defensa, complicidad secundaria, no no la cual siendo también respeto vinculante el mucho, efecto de la procederé a hacer apelación lectura en de los hechos y relación al otro posteriormente haré delito, el y por análisis. tanto, al señor respecto. magistrado, Ya, se entiendo, mantiene todavía ok. el cohecho activo que se está investigando. En ese Lo sentido, que ha referido solicitamos el que Ministerio se Público, desestime entiendo que la, se ha referido a el la pedido de detención, sobreseimiento ¿no? A planteado la por legalidad la de defensa. detención. Es parte del proceso Es un inmediato. punto en el cual también esta judicatura se va a pronunciar, toda vez que el artículo 447 Doctor también lo Almandós menciona. tiene 7 Ahora sí minutos proceda para al su Ministerio intervención. Público, por favor, como Sí, realizar el gracias, requerimiento. señor Bien, juez. Bueno, voy a perfecto. precisar, Bien, se tiene voy los a hechos empezar precedentes indicando de el que día la 11 de sesión de julio de improcedencia de 2026, acción, tal aproximadamente como ya lo ha 17:50 señalado la horas, Corte personal Suprema, policial de la Unidad tenemos de que Tránsito de la calificar la Policía Nacional se imputación, no encontraba realizando valoración de labores los de hechos ni patrullaje valoración de preventivo elementos de cuando
convicción, advirtió que el vehículo de ni placa cuestiones rodaje ajenas, AU como se han hecho 658 era referencia conducido en por esta un audiencia, ciudadano sino sin hacer propiamente es uso de una su cinturón de calificación seguridad, que si la motivo por el imputación cual que se le procedió atribuye a a uno de intervenirlo los por la comisión de una investigados infracción al contiene Reglamento Nacional todos de los Tránsito. elementos del Durante dicha tipo intervención, penal la que se le pasajera están del vehículo, atribuyendo. posteriormente Lo que se identificada ha como Giovanni señalado por Licenia parte de la Quintaofelia, defensa es que la descendió del imputación asiento del trasero del Ministerio vehículo e intervino Público activamente en la carece de diligencia los policial, elementos increpando al del efectivo tipo interviniente penal que por se los le motivos de la atribuye intervención e del artículo interfiriendo en 398 normal del desarrollo del Código Penal. procedimiento Eso es lo que se ha policial señalado. dirigido contra el conductor del vehículo. Ahora,
ante dicha conducta el Ministerio obstaculizadora, Público el efectivo policial pretende dispuso a efectuar indicar de correspondiente control de que la identidad, relevancia de requiriendo esta expresamente a la investigación, porque investigada esto es que una se identificara y organización exhibiera su criminal, documento nacional de bueno, identidad. no sé de dónde Sin embargo, sacamos esa esta afirmación, desacató porque en y esta deliberadamente el investigación no mandato existe impartido ninguna investigación por impartido por organización la autoridad criminal. policial, negándose Por reiteradamente otro a lado, identificarse, también quiero señalar que hay profiriendo proposiciones expresiones ofensivas contra el fácticas efectivo que han policial y indicado sustrayéndose tanto el voluntariamente de Ministerio la intervención Público como el policial, abogado de la alejándose de la Procuraduría cuadra del en lugar con el indicar que ella ha propósito sido de abogada el control del policial. señor Óscar Peña Aparicio, Como cuando consecuencia ello de no la es conducta así. desplegada por la Ya investigada, en el esta suboficial investigación, en la interviniente tuvo propia que comunicarse investigación con que ha otro realizado el efectivo policial Ministerio a fin de que le Público, preste se apoyo señala y se claramente dirija que Elena Mercedes hacia Revilla donde se no encontraba es la abogada investigada, del señor Óscar a fin de Peña Aparicio. ubicarla y poder Ahora, intervenir, por otro lo cual se lado, llevó a cabo no a se pocas cuadras del pretende, y lugar de los claramente hechos, se ha siendo dicho en esta posteriormente conducida intervención, por una que se oficial extiendan femenina los de la Policía efectos Nacional de de la Perú sentencia hacia la dependencia policial, quien fue en magistrado calidad Orlando detenida por la Tapia presunta en comisión del delito favor de de desobediencia Elena a la Mercedes autoridad, Revilla a Menéndez. fin de continuar con Lo las que se ha diligencias dicho policiales en esta derivadas de los audiencia hechos es que propiamente si descritos. supuestamente Durante se le dicho atribuye traslado, a la Elena investigada Mercedes Revilla persistió en la Menéndez ser conducta de cómplice oposición a la secundaria actuación por haber policial, realizado un aprovechando aporte, el semáforo ubicado en la esquina de las ¿a quién? avenidas Obviamente Lice el con Avelino autor, a Óscar Cáceres, Peña Aparicio, para con una poder finalidad descender y que nuevamente corrompan reducida a los por la alférez que la magistrados conducida hacia de la quienes en su UTSEVI, que es momento la constituían la unidad Sala de Penal de tránsito. Apelaciones. Sin embargo, en Y esta si oportunidad, en razón a que esta ya se había ¿cuál era intentado el dar a la aporte? fuga, ¿Cuál es era que la el personal finalidad policial decide supuestamente, colocar según el la grillete de investigación, seguridad, continuándose para con su conducción hacia la el acto dependencia corruptor policial? de que Y ya en los la base del ayuden a OTSEVI, Óscar mientras el Peña efectivo Aparicio policial en estos dos interviniente se procesos? encontraba elaborando el acto de intervención Analizando la policial en una de las imputación del oficinas Ministerio administrativas, Público, la sala ha dicho, esto es, ¿cuál desarrollando era los esta actos propios de su finalidad? función, la El investigada, quien permanecía concesorio de los detenida recursos de y casación. con grilletes Esta es la colocados, se finalidad. levantó del lugar donde Y se si esta encontraba, finalidad que es es una banca atípica, en ¿de qué forma de acto L corruptor frente a la estamos guardia hablando? Ese del es el área de análisis tránsito, que de debe de acuerdo al realizarse. ITP No que estamos se ha realizado, hablando de una accesoriedad ingresó sin respecto a la autorización a la imputación oficina de donde se Orlando encontraba el Tapia. De efectivo ninguna manera policial se ha dicho y eso. le increpó nuevamente Ahora, sobre el se motivo han de la hablado de intervención, diversos actos, de manifestando que era tantas fiscal y reuniones, cuestionada dice su el detención. Ministerio Público, pero En estamos tales hablando de Elena circunstancias, cuando el Mercedes efectivo Revilla policial Menéndez, en intentó donde su retirarla de la imputación oficina es para continuar respecto con las de diligencias un solo oficiales, acto. la Y este investigada, acto está actuando referido a unas dolosamente, le coordinaciones que propinó se un habrían cabezazo, realizado entre entre el comillas, 27 y en el 28 rostro, de marzo. agrediéndolo En ese físicamente contexto. durante el ejercicio Entonces, de sus funciones respecto a este policiales y único acto, ocasionándole es lesiones que la posteriormente defensa está corroboradas por un cuestionando certificado médico que lo legal. único que ha realizado el Luego Ministerio de Público producida en la dicha agresión, imputación, personal que es la policial imputación, lo logró controlar único que nuevamente a la debe de ser investigada, analizado, más no continuándose con otras las cuestiones diligencias policiales subjetivas, correspondientes. no se Posteriormente, el cumplen efectivo con policial realizar agraviado fue o sometido a reconocimiento precisar médico legal, concluyéndose precisamente que esto cada uno presentaba de los lesiones elementos traumáticas externas objetivos del tipo recientes, penal consistentes en contemplado en el primer tumefacción en la párrafo del región ciliar artículo derecha, 398 del otorgándole Código 3 Penal. días de incapacidad Lo único que médico-legal. se ha realizado en la Estas lesiones imputación son es compatibles con el indicar mecanismo de que agresión Elena descrito Mercedes durante la Revilla intervención. Menéndez ha realizado una Finalmente, se coordinación, procedió a la ni elaboración siquiera de los se actas dice, ni policiales siquiera correspondientes, tenemos lectura preciso de cuándo, derechos, entre acta de 27 detención, y 28 de reconocimientos marzo del médico-legales y demás 2018. diligencias ¿Con la de la finalidad de qué? investigación De incorporadas ayudar, en la ¿no?, presente carpeta a fijada. Óscar Peña Aparicio y entregue un dinero Habiéndose cumplido con la para lectura unos de supuestos los hechos a almuerzos. fin de tener una Eso es base lo único que se sobre lo dice, que más no. pretendía Y lo que exponer el tenemos que Ministerio Público, analizar es la se imputación. solicita judicatura, En sí, ese sentido, se puede continuar señor con la magistrado, tesis esta que defensa mantenía el se Ministerio ratifica en señalar perfecto. de El que tipo la penal, imputación en el que presente indica caso, el Ministerio Público, tanto en la disposición de formalización de investigación preparatoria vista que son dos como en momentos la distintos, disposición titulada precisión de se imputación, tiene que, en un pues primer momento, no al respecto a lo que establece y surge la no detención, contempla los es requisitos el delito de establecidos desobediencia a la autoridad, en el primer tipificado en el párrafo del artículo artículo 368 del Código 398 Penal, que del indica que el que Código desobedece Penal o a resiste la efectos orden de legalmente impartida indicar por un que se funcionario cumple con público todos los en el presupuestos. Por ejercicio lo de sus tanto, atribuciones, sostenemos una salvo tipicidad que se trate de relativa su propia que no ha detención, sido cumplida será y reprimido con pena solicitamos sea privativa de libertad no declarada menor de fundada 5 esa ni sanción. mayor de 8 años. Sí, él desobedece. Por otro lado, un segundo momento. Gracias, doctora. Sí, Doctor primer Garrido párrafo. tiene también 7 minutos para su... En segundo momento, ya encontrarnos en Nosotros calidad en ningún momento detenida, hemos dicho que se se esté tiene imputando la acción presunta comisión criminal, del delito de ¿no? Sino que la abogada violencia contra la solamente autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, se tipificado
en el remita artículo a 366, uno de los invocando hechos el agravante conformantes de del todo el artículo contexto. 367, Entonces claramente dijimos, inciso pongamos cuál es el tercero del contexto de la segundo párrafo. investigación, ¿no? Pasando Y lectura otra vez, al tipo base, dice Oscar que el que emplea Tapia intimidación o intervino a violencia, partir en del este caso concesorio violencia, contra un del concesorio funcionario de la público casación, que fue el 2 de mayo. o contra la persona que Ese le no es presta el hecho asistencia en virtud de principal. un deber legal El hecho o ante un principal son la requerimiento emisión de de aquel resoluciones que para vienen desde impedir marzo o trabar la y que ejecución de un subieron al acto sistema propio en de legítimo abril. ejercicio de sus Y no funciones, estamos será hablando de reprimido con pena privativa de ejecuciones libertad no menor de probatorias, 2 ni ¿no? mayor de 4 años o O sea, con prestación de servicio comunitario de 80 a 140 jornadas. Sobre particular se tiene el verbo rector, bueno, se tiene que es dice violencia contra un claramente, funcionario público
La abogada se centra solamente Y en no estamos hablando referente a la de excepción de impedir, sino de procedencia de trabar Tapia la ejecución de un Burga. acto Pero no dice propio. nada de la excepción que declaró Sobre el infundada inciso tercero del respecto segundo de párrafo del Pérez artículo Castillo. 367, se tiene que el Porque hecho ahí se la sala dijo realiza en contra de claramente un que el miembro de la hecho Policía principal, Nacional. al cual está directamente Teniendo de vinculada que Revilla el oficial Menéndez, Nahún es un que esto es efectivo del área de emisión de tránsito de la Policía resoluciones Nacional del Perú. en Esos marzo son los tipos penales. del 2018, continúa y tiene carácter delictuoso conforme a los términos Dentro de las de la diligencias formalización realizadas, y de la sirven como aclaración, la elementos precisión probatorios en el presente caso, se tiene el acta de intervención de la policial disposición 14 que se emitió posteriormente. en la que se describen los hechos Eso es lo anteriormente puntual, mencionados señor de todo debate. en la No redacción de estamos los hechos, haciendo la ninguna narración de los hechos. La otra notificación de detención de fecha 11 de julio, en la cual se le pone ninguna de otra conocimiento a la mención. persona de Pues, Fanny Yesenia Linda Oferia, que se encuentra en calidad de quiere trasladar los efectos de acta de lectura una de derechos de la de una detenida. excepción de uno de los Johanny Yesenia jueces, Linda se le encontró en pero su no hace poder referencia del otro. una Y el cantidad de hecho enseres, que es principal, una cartera esto color es beige marca Guess, corromper la Ray-Ban, voluntad del una juez colonia, superior, el señor un Oscar lipstick, Javier Peña, NAF, o Javier Peña, para emisión de la resolución, a lo fotoprotector cual marca Isdin, un contribuyó labial, Revilla dos Menéndez, barritas labiales, una continúa máscara de vigente. pestañas. Bueno, Nuevamente, es lo nada referente que a tenga que Tapia, ver con la incidencia de la algún intervención tipo de penal, Tapia son fue a sus cosas partir del 2 de personales, las mayo. cuales no Eso es se posterior. Por pretende tanto, tampoco, respecto de él, no sí es esclarece fundada nada la excepción de respecto del procedencia, hecho investigado. pero respecto de los demás no. Bien, certificado Porque médico en todo legal caso, la sala penal 010-448 de permanente fecha hubiera 11 de dicho julio de 2016 presentado a la todos los persona hechos, Yesenia todo el Linda hecho Oferia, en la cual se principal, concluye que todos los presenta lesiones actos traumáticas arrojando corruptores 3 días de incapacidad médico-legal. para los integrantes de la sala penal La hoja personal de del identificación Callao, en la biométrica cual papilar, intervino en la Walter cual Castillo, se hace intervino su plena chofer, identificación de Micha, la intervino investigada, Revilla, siendo intervino un consejero del de CNM. nacionalidad Todo peruana, eso es 1.60 atípico. metros de altura, 41 dijo años de edad, la- fecha de nacimiento Lo 22 dijo de la agosto, resolución DNI que número resolvió la excepción de 4308, Emperatriz Pérez Castillo, ¿no? 4051, hija de Robert Jenny y Dijo, Germania Mercedes. puntualmente la conducta de uno de ellos es atípica. La declaración testimonial del no la del efectivo resto. policial, la alférez, Ahora, Giovanna Alberca Palacios, la los- misma que manifiesta que el el 11 de hecho julio tomó imputado conocimiento de la a intervención Revilla policial Menéndez realizada se por el encuadra oficial de dentro del tercera tipo López de Avera Nahún, cohecho quien activo. solicitó un apoyo policial Cohecho activo, sí. debido a que una ¿A persona de título de sexo cómplice femenino se secundario? encontraba Sí. obstaculizando el será en desarrollo el de la devenir, intervención señor efectuada al debate, conductor del del vehículo de placa juzgamiento, y que rodaje AU8 determinará 658. En tal si sentido, esa se conducta constituyó al fue lugar de los hechos, dolosa, advirtiendo que la si investigada eso es lo que se le imputa, mantenía una si actitud cometió desafiante y delito, prepotente hacia el esos personal son policial, temas manifestando probatorios, reiteradamente que era la doctora puntualmente. Lindao Y y fiscal del distrito y de la Castilla, doctrina señalando y que la conocía a los jefes jurisprudencia, policiales de mucho Piura y mejor Lima y que conocida por tomaría su acciones persona, contra los efectivos intervinientes establece ello. con la finalidad de que La cesara la conducta intervención imputada policial. a Revilla Menéndez se encuadra en el Asimismo, tipo señaló por lo que cual se al le imputa, sí, solicitarle que consideramos que mantuviera sí. la calma y colaborara No con el hay procedimiento ningún- policial, la investigada continuaba con una conducta No hay renuente, ningún ni profiriendo elemento expresiones de intimidatorias hacia el condición personal policial que y diga que negándose su a facilitar conducta el es desarrollo de la neutra diligencia. Refirió o que es atípica. la investigada fue trasladada hacia la dependencia policial de tránsito con la finalidad Colaboró de realizar las diligencias correspondientes, activamente, precisando que durante dicho traslado activa y dolosamente continuaba para los solicitando que la efectos del dejara hecho retirarse del principal. lugar, Esto es la corrupción de indicando que Oscar era fiscal Javier y que tenía comunicación Peña con personas de mayor Aparicio, jerarquía, a pese a que los magistrados de la efectivos Corte policiales le Extrema solicitaban que se tranquilizara del Callao, y permitiera continuar con sí la lo hizo. intervención. Eso Igual, es lo que, eso La es lo que se le investigada aprovechó imputa, dicha haberlo circunstancia hecho. para abrir la Por puerta tanto, posterior del nuevamente, vehículo policial y descender no nos intempestivamente, confundamos, intentando retirarse no del nos lugar, apartamos, por lo no que procedió a hagamos una intervenirla interpretación nuevamente, haciendo uso sesgada de progresivo una y diferenciado de la resolución fuerza conforme judicial al decreto y legislativo olvidemos 166, otra. logrando colocarle el grillete de Por lo seguridad tanto, cierto debido a la debate, resistencia que reiteramos opuso que se para declara evitar infundada su la conducción. excepción de Finalmente, declaración planteada por indicó que una vez en las instalaciones la defensa de de la tránsito, investigada. observó que la Gracias. investigada continuaba buscando al efectivo policial interviniente, Gracias. intentando Por la que éste Procuraduría, desistiera del ¿tiene algo más que procedimiento y agregar? que posteriormente Señor magistrado, ingresó a la no, me oficina donde se reitero, encontraba el me suboficial de remito a los tercera argumentos PNP que ya López he Avera señalado Nahún, a mi quien le indicó que se intervención retirara del anterior. lugar. Muchas gracias. Sin embargo, la investigada reaccionó de manera alterada Gracias. y le propinó un golpe de cabeza Señora a la altura Reyes, del va a dar pómulo un par derecho. de minutos. Si algo Precisó que tiene la agregar a conducta lo que ha desplegada dicho por su la abogado. investigada fue en todo momento negativa, desafiante y de oposición al procedimiento policial, Doctor, buenos días. afectando el normal ejercicio de las funciones del simplemente personal policial precisar que interviniente. estoy conforme con los El certificado de argumentos pasaje expuestos por etílico el- número 027, Gracias. 005466, en la cual se concluye que La defensa efectivamente de el la señor señora Arcadio Miranda Revilla Rodríguez, Menéndez que era el conductor del interpuso vehículo una donde se excepción conducía de procedencia de la acción investigada, presentaba un en el gramo con proceso que se 37 recibe centígramos de alcohol por con el litro de sangre al expediente momento de su intervención. 48-2024-30. La declaración testimonial del efectivo policial Alexander Solicitando Nahún que se López declare Saavedra fundada la misma
de fecha 12 de julio, quien manifestó que el día 11 de julio del 2026, a las 17:50 horas aproximadamente, la base del Otsevi, divisó un vehículo mayor circulando de manera desordenada por la avenida Cáceres, frente al pampón de la arena de la Universidad Nacional de Piura, cuyo conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y realizaba maniobras peligrosas en la vía. En tal sentido, procedió a realizarse las indicaciones audiovisuales, encendiendo la circulina, tocando el pato de la motocicleta. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el conductor subió la totalidad de sus lunas, aumentó la velocidad e intentó evadir el control, obligándolo a actuar de manera rápida para pasarle por el lado izquierdo e interceptarlo de forma diagonal en la zona de la arena. Al entrevistarse con el chofer, identificado como Arcadio Miranda Rodríguez, este descendió y volvió a subir al auto de forma errática y nerviosa, aduciendo que sus documentos eran virtuales y que estaba en la obligación de buscarlos, advirtiendo de forma directa que presentaba notorios signos de ebriedad tales como aliento alcohólico, coloración rojiza en ambos ojos, balbuceo al momento de dialogar y un evidente desequilibrio corporal. Refirió que al exigirle su documento nacional de identidad intervino de forma hostil, desafiante y prepotente. Quien viajaba y que posteriormente